Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Dentista Gabriel. El día de hoy hablaremos sobre el hueso esfenoides de la materia de anatomía humana. Comenzaremos hablando de sus detalles generales, de lo que veremos, una pequeña introducción. El hueso esfenoides es un hueso impar que se encuentra colocado en la parte media y anterior de la base del cráneo. Se encuentra detrás del etmoides y del frontal y delante del occipital. Posee un cuerpo central que tiene diferentes caras. También hacia los lados 4 apófisis simétricamente colocadas en pares. Prácticamente son las alas menores y las alas mayores. Y otras dos dirigidas hacia abajo, que son las apófisis pterygoides. Comenzaremos hablando del cuerpo, que tiene una forma más o menos cuadrilátera. En primer lugar veremos la cara superior, en donde en la parte anterior de la línea media se encuentra una cresta que se continúa con el borde posterior de la apófisis cristagalli. Termina a favor de una prolongación ósea llamada proceso etmoidal del esfenoides. Continuamos hacia el lado lateral con el yugo esfenoidal. Este, como ya había mencionado, se encuentra a los lados de esta cresta. Se prolonga en el cráneo articulado con el canal olfativo. Presenta anteriormente un borde transversal que se articula con la lámina horizontal del etmoides. También es el lugar donde descansan las cintillas olfatorias. Después vamos con el canal óptico, que sirve para alojar el quiasma óptico de los nervios ópticos y se termina a cada lado de los agujeros. Aquí encontramos el surco prequiasmático, que sobre él descansa este mismo quiasma antes mencionado. Después, posteriormente, se encuentra una cresta transversal que sustenta en su parte media el llamado tubérculo pituitario y sirve de límite anterior a la fosa pituitaria o silla turca. En esta silla turca es donde se aloja la glándula pituitaria o hipófisis. A los lados existe un canal anterior llamado canal carotidio o canal de seno cavernoso que veremos posteriormente. Por atrás de esta silla turca tenemos a la lámina cuadrilátera o dorso de la silla, que sirve de manera de respaldo. Esta lámina cuadrilátera presenta una cara posterior inclinada hacia abajo y detrás y se continúa con el canal basilar del hueso occipital y otra parte anterior que forma el respaldo de la silla turca que ya habíamos mencionado. Su borde superior termina a los lados de un tubérculo o apófisis clinoides posteriores. Aquí podemos ver el canal vomerovaginal, donde aloja a las alas del vómer, y el canal palatovaginal o pterigopalatino, que al articularse con la apófisis esfenoidal del palatino forman el conducto palatinovaginal que da paso a la arteria palatino-pterigopalatina y al nervio faríngeo de Bock. La cara anterior
La vamos a presentar a partir de la línea media, en donde podemos observar la cresta esfenoidal anterior que va a articularse con el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. A los lados se observa un canal vertical que lleva al orificio donde se abren los senos esfenoidales y más afuera las semiceldillas esfenoidales, las cuales con el cráneo articulado se completan con las semiceldillas etmoidales posteriores y pasan a formar las celdillas esfenoetmoidales. La cara posterior, o también conocida como dorso de la silla o lámina cuadrilátera del esfenoides, se articula con la apófisis basilar del occipital para formar el clivus. Esta cara presenta las apófisis clinoides posteriores y dos escotaduras, una superior para el nervio oculomotor y otra inferior para el nervio abduces, que en esta imagen no se logra apreciar bien estas dos escotaduras. En la siguiente imagen ya se apreciará bien, es una vista desde lateral. Las caras laterales se articulan con las alas mayores y ahí es donde se encuentra un surco que separa estas mismas alas mayores con la cara lateral del cuerpo del esfenoides. Este surco es ocupado por el ya antes mencionado seno cavernoso y aquí es donde también pasa la arteria carótida interna. Este espacio comprendido entre las bases de las alas mayores y menores forma parte interna de la hendidura esfenoidal. Y también dentro de estas caras laterales discurren algunas estructuras como por ejemplo la arteria carótida interna ya mencionada, que es acompañada por el plexo carotidio y el nervio abduces, el nervio oculomotor, que está el abduces, el nervio oculomotor, el nervio troclear, aquí mencionado, el oftálmico y el nervio maxilar. Continuamos con las alas menores o pequeñas alas que tienen forma triangular, son las que vemos aquí, con base interna y un vértice externo. Se encuentran situadas horizontalmente y nacen de dos raíces, una superior aplanada de arriba abajo y otra posterior inferior rodeando entre ambas el agujero óptico por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Esta cara superior forma parte de la base del cráneo y la cara inferior entra en la constricción de la parte más posterior del techo de las órbitas. También cuenta con dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior se articula con la porción horizontal del frontal y el borde posterior es delgado por fuera y grueso por dentro. Aquí forma al terminar un saliente denominado apófisis clinoides anterior. El vértice externo, que es muy afilado, se le conoce con el nombre de apéndice cifoide o enciforme. Ahora continuamos con las alas mayores, que para estudiar estas se dividen en tres caras: la cara anterior, la cara posterior, donde mencionaré algunas estructuras que considero importantes, y una cara externa que se encuentra en la siguiente diapositiva.
Comenzaremos hablando de la cara anterior, que su borde inferior junto con el maxilar forma la fisura orbitaria inferior o hendidura esfenomaxilar. La cara posterior posee una serie de agujeros que son muy importantes en el estudio de este hueso. Para empezar, encontramos la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, que es la que aquí señalamos con el número 1. En ella da paso a los nervios oculomotor, al nervio patético o troclear, al ramo oftálmico y al abduces. También a la rama simpática para el ganglio oftálmico, la vena oftálmica superior y los ramos orbitarios provenientes de la arteria meningia media. Continuamos con esta misma cara superior, en donde encontramos el foramen redondo o agujero redondo mayor, que es el que da paso al nervio maxilar, al mencionado B2. Continuamos con el foramen oval, que es el que está aquí, da paso al nervio mandibular B3, para ser específico, a la vena del agujero oval y a la arteria meningia menor. El foramen espinoso o agujero redondo menor da paso a la arteria meningia media y al nervio meningio recurrente. El agujero de Versalio da paso a la vena emisaria de Vesalio, que comunica el plexo cavernoso con el plexo pterigoideo. Perdón, ahí me traigo un poco, pero lo pude solucionar. Y el agujero innominado de Arnold, que da paso al nervio petroso superficial menor. La cara externa está dividida en dos porciones, superior e inferior, por la presencia de la cresta esfenotemporal. Encontramos la porción superior temporal y la porción inferior o cigomática. La primera presta inserción al músculo temporal y la segunda, la porción inferior, presta inserción al fascículo superior del músculo pterigoideo lateral. También cabe destacar algunos bordes, que son 3. Prácticamente el borde anterior, que es el que separa la cara anterior de la cara externa. Este borde se usa con el hueso para articularse con el cigomático hacia anterior. El externo se articula con el hueso temporal, que es este en color blanco, específicamente con la porción escamosa de este mismo hueso y también por arriba con el hueso parietal, pero es tan solo una pequeña parte, una pequeña porción. Y el borde interno, que no se muestra en esa imagen, que ya lo mencioné anteriormente, y es el lugar donde el ala mayor del esfenoides se une con el cuerpo, con la parte lateral de este mismo esfenoides. Las apófisis pterigoides son las que se implantan en la cara inferior del esfenoides. En ellas se encuentran por estudiar dos alas, una fosa y una base, que es con la que comenzaremos. En primer lugar se encuentra el conducto pterigoideo ovidiano, que da paso al nervio vidiano y a sus vasos satélites.
La fosa navicular es la que presta inserción al nervio tensor del velo del paladar o peristalfilino externo. Después sigue la fosa pterigoidea, que es una excavación delimitada lateralmente por las alas de este mismo apófisis pterigoides y hacia abajo por la apófisis piramidal del palatino. Esta fosa presta inserción al músculo pterigoideo interno. El ala interna se encuentra por describir dos caras que contribuyen estas dos a formar la fosa pterigoidea y las cavidades nasales. Y el ala externa también se encuentra mediante dos caras que contribuyen a formar la fosa cigomática o infratemporal y la fosa pterigoidea. En ella se encuentra una estructura que es la apófisis pterigoespinosa de Sibinini, que presente en el borde posterior de esta ala presta inserción al ligamento pterigualar. Y bueno, esto sería todo de este hueso esfenoides. Gracias a todos por su atención. Ya saben que si les gustó, si le entendieron, y espero que haya sido de su agrado esta descripción, que me costó un poco ahora sí estructurarla. Espero que esté entendible, y si alguna cosa no le entendieron, por favor escríbanmela en la cajita de comentarios. Para eso estamos, para decirnos alguna otra estructura, alguna escotadura, algún agujero que haya faltado por describir. Para eso estamos en proceso de aprendizaje, y sí me gustaría que ahora sí se interactuara para que se logre un conocimiento más detallado, una descripción más detallada, en este caso de este hueso impar, que pues es un poco larga esta explicación, pero pues ahorita es un repaso de pues todo lo que yo vi en clase, de todo lo que se estuvo hablando y lo que se estuvo explicando, y pues espero que ahora sí poderles haber dado esta buena explicación. Es hasta el momento todo de mi parte. Ahora sí que quedo a su disposición. Ya saben, si les gustó, denle like, compártanlo con alguno de sus compañeros, amigos que estén interesados en estos temas de los huesos del cráneo. Si no se han suscrito, denle ahora sí al botoncito para que no se pierdan ni un video. Y si quieren seguir aprendiendo, sigan en este canal, Dentista Gabriel. Me dio mucho gusto poder haber estado con ustedes, y pues hasta luego. Cuídense mucho y hasta pronto.